Antes de irnos y agradecerle nuevamente a Dani y a Cristina, lo que yo quería era hacer el siguiente comentario. Hasta acá llegamos con la ley 148, que es una ley que se sanciona en 1998 durante, paradójicamente, ¿no? Durante la gestión del gobierno de Menem. Hoy, una de las dificultades más grandes que tenemos y observamos es lo que yo les contaba ni bien arrancamos. Es que muchos barrios han ido sancionando sus propias leyes y esas leyes no tienen un mismo estándar. Ha habido un conjunto de leyes que se han sancionado en otras gestiones de gobierno de la ciudad. Ha habido un conjunto de leyes que se han sancionado en esta última gestión, la gestión de Horacio Larreta, y esas leyes no son leyes equivalentes. Por eso es que, entre otras cosas, aparece este llamado y esta vuelta por parte de la coordinadora de villas a volver a retomar la ley 148. Y en ese contexto también la coordinadora junto a otras organizaciones está pensando en esta ley de presupuestos mínimos que iguale en el marco de la 148 estos procesos de integración, para que sean procesos equivalentes. Yo pongo un ejemplo muy pequeño, pero que tiene que ver con todo lo que nosotros vamos a estudiar de ahora en más, que es, por ejemplo, la conexión a los servicios públicos, la conexión intradomiciliaria a los servicios públicos, que hace un ratito les contaba. Algunas de las últimas leyes que fueron sancionadas, por ejemplo, la del Playón de Chacarita y Rodrigo Bueno, establecen que para poder escriturar las viviendas, los servicios tienen que estar conectados y funcionando. Eso le traslada la responsabilidad a los organismos de gobierno de las conexiones intradomiciliarias. El resto de las leyes no establece la conexión intradomiciliaria de los servicios. Entonces acá aparece una concepción dividida en relación al acceso al servicio público. Algunas leyes entienden que el acceso al servicio es la conexión real al servicio y el servicio funcionando, y otras leyes no lo interpretan de esa manera. ¿Cuál es la Por más eso, conveniente de las dos? desde mi mirada, desde nuestra mirada, podría plantearlo en esos términos, la conexión al servicio tiene que garantizar un acceso real al servicio, y eso implica entonces garantizar la conexión intradomiciliaria. Por otro lado, lo que nosotros venimos observando es que numerosas obras de infraestructura que se llevan a cabo en diferentes barrios para poder expandir las redes y la infraestructura de los servicios públicos, obras complejas, obras que además se financian con fondos públicos, terminan sin generar el impacto deseado porque las familias no pueden conectarse. Es decir, el hecho de que el caño de gas o que el caño cloacal pase por la puerta de mi vivienda o pase por la vereda no implica que yo pueda conectarme al servicio y que pueda conectarme adecuadamente al servicio. Entonces, cuando uno no se puede conectar al servicio, o cuando uno no se conecta adecuadamente al servicio, además de que no resuelve su problema individual, tampoco se resuelve el problema colectivo que tiene que ver, por ejemplo, con garantizar el saneamiento en un barrio. Si hay familias que no pueden conectarse al servicio y continúan, por ejemplo, utilizando los pozos ciegos, desde el punto de vista de las políticas sanitarias, eso también constituye un fracaso. Así que nuestra mirada tiene que ver con pensar al servicio público de manera integrada, y además de pensar al servicio público de manera real y concreta. Y para eso la conexión intradomiciliaria es central.
porque además cuando la conexión intradomiciliaria es responsabilidad de los diferentes organismos en cada uno de sus niveles, lo que logramos es un estándar equivalente de conexión. Entonces ya no depende del esfuerzo individual de una familia por conectarse al servicio, sino que hay un estándar de conexión que desde el punto de vista de las políticas públicas de los servicios es exitoso. La realidad es que cuando uno mira las estadísticas, lo que observa es que en las nuevas obras de infraestructura ejecutadas, estoy hablando de las últimas décadas, ¿no? O de la última década, esas nuevas obras de infraestructura que se han ido ejecutando han tenido muy bajo nivel de conexión domiciliaria. Entonces, a veces uno puede ir a barrios, por ejemplo, como los barrios de Cuartel Noveno, Villa La Madrid, Ingeniero Budge, barrios en donde se ha expandido la red de agua y sin embargo, ¿sí?, las familias siguen utilizando las redes informales porque no han logrado conectarse a esa nueva red. A veces tiene que ver con dificultades económicas, a veces tiene que ver con dificultades técnicas, pero en definitiva, para que uno pueda acceder al servicio de manera real, lo que nosotros necesitamos es garantizar la conexión intradomiciliaria, garantizar lo que llamamos el núcleo húmedo, el baño, y de esta manera lograr, ¿sí?, con estas obras los impactos que estamos buscando desde el punto de vista de las políticas públicas. Por eso es que este tema de la conexión intradomiciliaria y cómo poder incorporarlo en un mismo estándar para todas las leyes o para todos los procesos de integración es central. Sí. ¿Sabés lo que sucede también, que pasa mucho en provincia? Es que las obras de conexión y interconexión son dejadas a la deriva y se encargan empresas privadas de realizarlas, cobrándole a los vecinos, y eso produce la división de los vecinos, porque hay algunos que pagan y otros que no pueden pagar. Entonces, dividir para reinar, pero también para sacar provecho, porque también los vecinos en provincia son acreditados por las empresas privadas. Y puedo nombrar una que se llama Hoy Cochea, por ejemplo, que está en conurbano bonaerense. Entonces ese es un motivo como para tener en cuenta todo el trabajo que hay que hacer con los vecinos y con el barrio para que puedan ponerse de acuerdo y no aceptar, sino tratar de lograr esas condiciones desde otro lugar. Sí, totalmente. Muchas veces sucede que muchas familias pagan sucesivas veces para la conexión al servicio. Esa conexión, como no se hace con el control por parte de los distintos organismos de gobierno, no son conexiones adecuadas y entonces finalmente, por un lado, las familias no logran acceder al servicio como corresponde y por otro lado, esas infraestructuras se van deteriorando. O sea, acá hay un doble problema. Así que, a ver, la idea es poder pensar junto con aquellas organizaciones que vienen trabajando en el tema y hace mucho, esta ley de presupuestos mínimos que va a tener como foco los servicios públicos y que va a permitir establecer ese estándar que hoy lamentablemente no tenemos, ¿sí?, porque cada barrio ha ido sancionando sus leyes y esas leyes, ¿sí?, no son leyes equivalentes. Familiar que te permite, o sea, básicamente que el Estado reconoce que vos vivís en un barrio popular y el Estado con ese certificado tiene una obligación de que vos puedas acceder a los servicios públicos. Entiendo que todo eso en este momento se está trabajando, sé que hay como algún cierto, no sé, disparidad por el tema de la ciudad de Buenos Aires porque se maneja más autónomamente que el resto de las provincias, pero quería saber si el proyecto de ley que está trabajando no se puede basar en una ley que salió efectivamente el año pasado, sí, que ya abarca a nivel nacional, como todos los barrios populares, 4.416 barrios populares en todo el país. Equitativamente, obviamente, me imagino que la parte de infraestructura en cada barrio popular
de cuestiones tendrán distintos niveles de integración, pero lo que es acceso a servicios públicos, poder demandar a las empresas privadas esos servicios. Mismo actualmente trabajo en la Secretaría de Energía y estaba escuchando esto que decía el compañero de la conexión intradomiciliaria. En este momento el Estado está promoviendo un programa de Mejor Hogar donde vos te tenés que cargar la conexión a tu casa. O sea, ridículo. Sí. A ver, el tema de la conexión intradomiciliaria entendemos que es un tema clave y que no puede estar supeditado a esfuerzos individuales de las familias. Además, no puede estar supeditado porque poder conectar a cada vivienda constituye una política pública. Por lo tanto, hay que garantizar ese estándar de conexión. Retomo lo que decís porque me parece que viene absolutamente a cuento. Estamos avanzando respecto de la clase próxima, en donde ahí justamente lo que vamos a ver, más allá de ver todas las cuestiones normativas y legales en relación hoy a la ciudad y y cada una de las leyes especiales o particulares que cada barrio tiene, vamos a ir también o vamos a desarrollar la Ley Nacional de Barrios Populares. Pero anticipo algo, el problema que nosotros observamos tiene que ver justamente con que no hay una uniformidad de criterios. Por un lado tenemos una ley nacional que nos establece unos muy buenos presupuestos mínimos y por otro lado tenemos un conjunto de leyes locales acá en la Ciudad de Buenos Aires. Pongo un ejemplo muy sencillo. La ley nacional establece que en un proceso de integración hay que incorporar al 25% o hay que intentar incorporar un 25% de mano de obra local. Bueno, las leyes de la Ciudad de Buenos Aires no tienen establecidos porcentajes y las que lo tienen porcentajes menores. Por ejemplo, tenemos la ley de Chacarita y la ley de Rodrigo Bueno con porcentajes del 20%, mientras que la ley nacional establece un 25%. Entonces ahí ya entramos en contradicción con la ley nacional. Por otro lado, la ley nacional establece la conexión inmediata a los servicios públicos y es más, hay todo un instructivo que indica cómo son los pasos a seguir para poder conectarse a los servicios públicos. La realidad es que hoy, por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires, y yo diría que en la mayoría de las provincias y de los municipios, los marcos regulatorios de las empresas prestadoras no tienen contemplada la figura de los barrios populares. Entonces, uno está relevado, está censado y lleva adelante el trámite necesario para solicitar la conexión al servicio y el marco regulatorio de las empresas prestadoras habilitan a estas empresas a no garantizarlo. Entonces, la realidad es que hay mucha contradicción en toda esa normativa, entre la normativa nacional, la normativa local, entre la misma normativa local, entre lo que establece la normativa y lo que establecen los marcos regulatorios de las empresas prestadoras. Hay que ir a una modificación de esos marcos regulatorios. Hay además incumplimiento, aún en aquellos casos que los marcos regulatorios garantizan la conexión al servicio. Un barrio muy emblemático es el barrio Escapino, yo creo que el primer día se los conté. Es un barrio que está constituido por 4 manzanas en la comuna 8 de nuestra ciudad, y la mayoría de las viviendas son viviendas que son lindantes a vías públicas formales, y sin embargo esas viviendas no están conectadas a los servicios públicos y para resolver la problemática sanitaria la mayoría de ellas cuentan con pozos ciegos en el interior de la vivienda. Bien, ahí no hay un limitante de marco regulatorio, no hay ningún limitante legal, pero la realidad es que al día de hoy ese barrio, que es un barrio que tiene más de una década, no logra acceder a los servicios, aun cuando esos servicios, en algún caso, pasan por la puerta. Lo que pasa es que, perdóname, y lo que pasa para mí particularmente en la ley del año pasado es que es la primera vez que se digitalizaron los barrios populares. O sea, los barrios populares ahora tienen un lugar en el espacio, ya no es más la 31 que más o menos llega de acá ya. Te digo porque yo me dediqué particularmente en ese anexo. Todos los barrios están georreferenciados, están loteados, lote por lote, manzana por manzana, y se
país. 4.416 barrios populares, muchísimas familias, demasiadas personas viviendo en condiciones horribles, pero bueno, digamos, es la primera vez que están marcados, o sea que el Estado reconoce ese barrio popular como barrio. Absolutamente. No solamente está la ley, sino que además están identificados los 4.416 barrios con sus polígonos, identificados con sus nombres. Ahora la ley está en la etapa de reglamentación, así que también ahí me parece que hay una enorme expectativa pensando en cómo va a llevarse eso a cabo, pero la realidad es que hoy la problemática de los barrios populares es una problemática que está en la agenda. La Ciudad de Buenos Aires tiene un camino recorrido, porque como contaba Cristina, desde el decreto 1001 y la ley 148 que establece la erradicación de los barrios, han pasado ya más de 20 años. Sin embargo, la realidad de los barrios no ha podido modificarse, sobre todo en relación al acceso a los servicios. Hoy en la Ciudad de Buenos Aires no hay ninguna conexión formal a los servicios públicos, por lo tanto eso también nos tiene que llevar a poder reflexionar en relación a eso. Y tenemos por otro lado esta disparidad de legislación o de leyes que me parece que tenemos que poder ordenar, ponerla en sintonía con la ley nacional y establecer esos pisos, ¿no?, mínimos para garantizar e igualar derechos. Por allá atrás. Quería hacer un aporte con respecto a toda esta de tierra y derechos y obligaciones que tiene la larga lucha de los habitantes de los barrios carenciados. En cuanto a lo que hoy los dirigentes tienen mayor facilidad de ejecución de la conquista obtenida hasta hoy. ¿Qué quiero decir con esto? Los nuevos dirigentes que están avanzando deberían no ir a hacer política para ejecutar estas leyes establecidas. Hoy creo que tiene que ser el ala técnica, son los ingenieros arquitectos, y buscar un ala jurídica, buscar abogados que entiendan la problemática y puedan desarrollar, y no ir a hacer el enrosque político, a caminar los pasillos de la legislatura o lo que fuera, o buscar efectivamente cómo plantar jurídicamente, cómo peticionar ese derecho obtenido y establecido en la Constitución Nacional, en la Constitución de la ciudad, en las leyes y el decreto ley, en este caso el decreto 1001, que es la base para el desarrollo de las viviendas o los barrios que están establecidos en la ciudad de Buenos Aires. Convengamos que ha crecido 4 veces más o 5 veces más desde que se aprobó la ley 148 se ha dispersado. Y la política de la ciudad es fragmentar los barrios para que no se apliquen las leyes. Por ejemplo, en la ley 148 tiene un actor específico. Entonces, todo aquello que no esté encuadrado en esa tesitura de su actuación y su legitimación activa, no podrán peticionar por esa ley. Ahí pueden peticionar los movimientos de villa, FDEVI y los representantes de los barrios, que son un quilombo. ¿Por qué? Porque el juzgado de concesión administrativo empezó con Gallardo y ahora sigue por Liberatori, que interviene en los barrios y lleva a como se le dé la santa gana. Para no ser grosero, para no decir la puta gana, la santa gana. Entonces, ¿qué pasa en esto? Acá hay muchos profesionales que les interesa, que dedican su tiempo. Entonces, sugerencia, y me parece que es lo que habría que hacer, los dirigentes están comprometidos, es buscar el apoyo, el equilibrio jurídico y presentarlo. Desde una historia, hacer un juicio de conocimiento del contencioso administrativo y ver qué opina, esto va a llegar seguramente hasta la Corte, qué opina el poder jurídico o de los tribunales con respecto a los derechos obtenidos establecidos desde la Constitución hasta la última ordenanza que se obtiene. Desde esa manera, de esa forma, vamos a simplificar la integración de los barrios con escasos recursos. Entonces, ¿qué digo con esto? La nueva dirigencia cristiana no tiene legitimación.
No podemos volver a empezar de nuevo. Establezcamos, busquemos cómo hacer que funcione ese anillo de legitimación activa. Por suerte, el amparo de la Ciudad de Buenos Aires cualquier habitante puede hacer. En la Constitución Nacional debe ser el afectado un amparo, etcétera, etcétera. Entonces lo que habría que ver es cómo se busca articular esa parte jurídica para hacer cumplir. Después como pueden discutir y la historia, me encantó, pero si vamos a generar política de combate, hoy no es posible porque está todo fragmentado. Ya no existen las marchas, los embates ya no alcanza. Hoy hay que quemar la pestaña, mover el cerebro y empezar a escribir. ¿Puedo consultar algo? Sí. Yo no conozco tan internamente los barrios, pero sí he trabajado en algunos y trabajo en algo que en la parte de la relación de los medios. Entiendo que hay muchas dentro del barrio, mismo hay organizaciones, Antes, perdón. varias organizaciones que no